día a todos, buen día a mis compañeros, buen día al profesor. En este video les voy a hablar un poquito sobre la integración vertical. ¿Sí? ¿Qué se entiende o cuál es la definición de integración vertical? Entonces se entiende como integración vertical a la realización vía capital o jurídica de diferentes actividades que pertenezcan a la cadena productiva determinada de un bien o de un servicio, ¿cierto? Entonces ya hablándolo como desde nuestro sector, desde el sector eléctrico, pues tenemos que en 1991, a partir de la nueva constitución política y además de las leyes 142 y 143 de 1994, se empleó o se dio un cambio radical a nivel regulatorio en el sector eléctrico en nuestro país, en donde las actividades en el sector eléctrico colombiano, las cuales son generación, transmisión, distribución y comercialización, que antes podrían realizarse de manera individual o combinadas por los agentes del mercado, entraron entonces en un proceso de desintegración, ¿sí? Entraron en un proceso de desintegración vertical. Pero cabe aclarar que la transmisión y la distribución desde el principio fueron reconocidas como monopolios naturales, mientras que la actividad de generación y la actividad de comercialización se identificaron como actividades que debían ser expuestas a la libre competencia. Entonces, ya centrándonos más como en el país, entonces nuevamente en 1991, ¿sí? Colombia con la constitución política de ese año presentó grandes transformaciones, a las cuales le sumó la ley 142 y 143 de 1994, las cuales son más conocidas como ley 142, ley de servicios públicos domiciliarios, y además sacó una ley exclusiva para el sector eléctrico, la ley 143 de 1924, la cual es conocida como la ley eléctrica. Entonces, respectivamente, estas normas fueron las que estructuraron el funcionamiento de la industria eléctrica y se determinó el rol que debía asumir el Estado en esta industria, ¿sí? Pasando de ser el ente que prestaba el servicio, ¿sí? A pasar al Estado pasar a hacer o a realizar el papel de regular, controlar y supervisar el mercado, ¿sí? Así, de esta manera entonces se creó la unidad de planeación mineroenergética, UPME, se creó la función de regular, que en este caso es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y también se creó la parte de control y supervisión a las actividades del sector eléctrico, la cual viene siendo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, en 1996, por medio de las resoluciones 020 y 128 de este año, se prohibió la integración vertical, ¿sí? Para las empresas de servicios públicos constituidas después o con posterioridad a la vigencia de las leyes 142 y 143. Sí, entonces, es importante resaltar que las empresas del sector constituidas con anterioridad a la vigencia de esas leyes se encontraban integradas verticalmente y a estas se les permitió continuar desarrollando simultáneamente más de una actividad, llevando en todo caso contabilidades separadas por tipo de negocio, ¿cierto? O sea, si yo hago generación, comercialización y distribución y era de esta manera antes de las leyes 142 y 143, yo podía seguir con esas actividades, pero tendría que demostrar que tenía una contabilidad separada, más no las tres las juntan en una sola contabilidad. ¿Sí? Vale aclarar eso. Entonces, bajo estas circunstancias, la industria eléctrica está compuesta por empresas que pueden desarrollar actividades independientes o actividades simultáneas, consideradas complementarias y conocidas con el nombre de integración vertical, las cuales son generación y comercialización o en su defecto distribución y comercialización. ¿Sí? Estos casos se conocen con el nombre de integración vertical parcial. ¿Sí? Y dada la concesión de la norma, entonces tenemos la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización, que en este momento no recuerdo
alguna empresa que hubiera estado antes de la ley de 142 y 143 que haga los cuatro, que realizara las cuatro actividades. Pero también tenemos la otra opción, que podría ser generación, distribución y comercialización, como en nuestro famoso caso de EPM. EPM tiene su generación, tiene su distribución y también su comercialización. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, que hace las veces de distribución y comercializador de muchos de los usuarios, de pronto no de todos, ¿sí? Como algunos podemos saber ya, esta actividad de comercialización puede ser realizada por otra entidad, ¿sí? Incluso creo que la actividad de distribución para usuarios no regulados en la ciudad de Medellín también puede ser realizada por otra entidad, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, que para los años 1998 contábamos con unas empresas que hacían generación y comercialización de alrededor de 21 empresas. Empresas de solo transmisión habían 4 para este año. Para el año 1998, empresas que hicieran distribución y comercialización habían 17, pero habían 43 empresas que solamente hacían comercialización, ¿sí? Obviamente con el tiempo estos agentes han aumentado, ¿sí? Con el tiempo estas empresas han aumentado. Ahora, ¿qué pienso yo acerca de la integración vertical? Bueno, me parece que no es un misterio que tenemos ya monopolios naturales como son la transmisión y la distribución, ¿sí? Pero en la integración vertical se pueden dar algunas desventajas y algunas ventajas, ¿sí? Como lo puede ser, por ejemplo, EPM, si yo soy comercializador, si yo soy distribuidor, si yo soy generador, ¿sí? Yo como comercializador puedo tener una cierta cantidad de usuarios no regulados, la cual yo sé que cuánto debo generar para atender mi propia demanda. Entonces yo puedo firmar un contrato a largo plazo conmigo mismo al precio que yo escoja, al precio que yo quiera para atender mi demanda, ¿sí? Entonces ahí no habría una libre competencia, ¿sí? Ahí no se estaría presentando la libre competencia. Como también podemos tener los casos de la transmisión podría ser como con la generación, ¿sí? Pero de pronto acá no habría un problema porque la UCME también es la encargada de mirar la capacidad, ¿sí? Y de asignar el punto de conexión de un generador cuando se va a conectar a la red, ¿sí? Al STN. Entonces, si yo soy el dueño de cierto tramo de la línea de transmisión y tengo un generador que se me va a conectar pero no es mío, entonces no veo claro cómo yo le puedo decir, ay, no, usted no se me puede conectar acá, ¿cierto? Porque si la me ve que yo tengo buena capacidad, pues tengo capacidad de transporte que le puedo asignar al generador, ¿sí? Tengo un punto a favor de que se pueda conectar, ¿sí? Pero acá la desventaja podría ser que yo como transmisor le digo, no, usted no se me va a conectar ahí, ¿sí? Pero eso no, de pronto no hay un argumento de peso que yo pueda decir, hey, eso es una desventaja o eso es una ventaja, ¿sí? Porque como les digo, previamente hay un estudio de la UPE, si tiene capacidad debería de haber una norma o una camisa de fuerza que te diga, hey, hay capacidad de dejarlo conectar, ¿cierto? Entonces no veo claramente como en dónde puede haber una competencia que no sea sana o una ventaja. De pronto donde sí, en la generación y en la transmisión en el caso de ISA. ¿Por qué? Porque es que ISA también tiene su filial que se llama XM, la cual es el operador del sistema y a la cual los generadores le entregan, hey, mira, yo voy a vender mi generación a esto para que me despaches. Entonces ahí sí puede haber una competencia desleal. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo generación y yo tengo transmisión, entonces yo estoy generando, sé cuánto los otros van a ofertar por la generación, entonces yo puedo dar el precio donde de ahí se va a empezar a cortar o de ahí cortamos para empezar a mirar quiénes vamos a despachar y quiénes no. Ahí sí se puede dar una competencia desleal. Entonces, hasta el momento creo que esto es como lo que les puedo contar sobre la
la integración vertical, lo que entiendo, mi opinión acerca de esta y, y como que las ventajas y desventajas que puedo ver como claramente acerca de esto. Espero quede claro mi punto de vista y nada, muchísimas gracias.